Muy bien, estamos de regreso. Una gran primera jornada llevamos hasta ahorita. Vamos a cerrar con broche de oro esta sesión de viernes con la tercera ponencia que tiene un título: Regreso al entrenamiento deportivo, los puntos clave para una sana distancia. Antes de arrancar con esta sesión, me gustaría recordarles a todos que se les va a compartir en la parte del chat su link para que les tomen la asistencia. Recuerden que necesitan el 80% de asistencia a los distintos talleres y pláticas que tenemos para que tengan acreditado el curso. Les encargo, por favor, que revisen el chat y entren al link. También para las preguntas, para la maestra Nuria, por favor, mándenlas por la sección de preguntas y respuestas que está en el centro de su pantalla, en la parte de abajo, y haremos todo lo posible por llevarle todas las preguntas a nuestro ponente. Otra de las grandes dudas para esta nueva normalidad es qué pasará cuando comencemos a realizar torneos, competencias, clases muestra, entre otros sinfín de eventos. Me doy la oportunidad de presentarles a la doctora, discúlpeme, la doctora Nuria López González, doctorante en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por parte de la Universidad Anáhuac, México, con investigación en Comunicación, Transmedia e Industria del Entretenimiento. Además de estudiar la maestría en Comunicación con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana y licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es socia fundadora y directora de la boutique creativa Rec Arte, especializada en operación, logística, producción y comunicación para la creación de cortometrajes, películas y otros servicios audiovisuales. Anteriormente se desempeñó en Grupo OCESA CIE en eventos dentro del Palacio de los Deportes, Foro Sol y Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre los eventos donde se encargó de la administración, control de personal y operación de acreditaciones, destacan el Gran Premio de México, Corona Capital, el Vive Latino, EDC, Cirque du Soleil, entre otros conciertos de artistas internacionales. Como docente, tiene experiencia dentro de la maestría de Dirección de Empresas de Entretenimiento y la Escuela de Ciencias del Deporte en la Universidad Anáhuac, México. De igual manera, en la Universidad Iberoamericana, Universidad Londres, ISEL, TEC y en la ENAP. Con ustedes, les cedo la palabra a la doctora Nuria López. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por acá. Igualmente, Nuria, adelante. Muchas gracias por Bien, estar muchas aquí. gracias. Oye, nada más quiero saber si pueden ver mi pantalla con mi presentación. Sí, de hecho se ve como a la mitad tu presentación. Así va, así va. Perfecto. Perfecto, ahí arrancamos entonces. Vale. Pues muchas gracias por la presentación, muy galardonada, más bien yo muy honrada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues vamos a entrar en materia. Platiquemos un poco sobre el regreso al entretenimiento deportivo, ¿no? Y en este caso son los puntos claves para poder tener una sana distancia. Aquí el tema es justamente que pues todo lo teníamos muy claro y pensábamos que todo iba a estar perfecto hasta que llegó marzo del 2020, ¿no? Entonces, justamente lo que sucede en marzo del 2020 es que nos cambian la jugada absolutamente de todo. Se me pasmó la pantalla, no sé si ¿estoy o no estoy? Sí, se ve perfecto, de hecho. Ah, gracias. Y entonces, pues bueno, nos cambian la jugada, lo que les decía, y aquí tenemos una necesidad indispensable de replantear las formas, los usos, las costumbres y absolutamente todo lo que tiene que ver en cuanto a la disciplina del deporte. Definitivamente es una realidad, no podemos parar, urge replantear y urge aprender a seguir adelante y no parar la industria en el caso del entretenimiento deportivo, ¿no? Bueno, la gran pregunta es cómo pretendemos hacer esto si estamos constantemente en un riesgo absoluto todo el tiempo. Lo primero que habríamos que entender y que sería importante entender es que el deporte, el entretenimiento y la economía vienen absolutamente de la mano en este caso.
Los eventos deportivos los tenemos en dos sentidos. Uno, el jugador, que es el que es un integrante, o el atleta en este caso, que es el integrante, la comunidad, el entorno, la familia. Y en el otro es el público y la gente que se suma a consumir el deporte, ¿no? Ya sea que está en el espectáculo en vivo o en las transmisiones de los juegos. Esta es una observación que nos hace la maestra Patricia Martínez de la UNAM. Y bueno, entendiendo esto, nos queda claro, tenemos el jugador y el público. Con base a esto, justamente, pues hay que entender que el deporte como entretenimiento o como espectáculo es un importante porcentaje del que suma al Producto Interno Bruto, por lo que se traduce en un número importante de empleos al país en todo, vaya, en general, ¿no? Ahorita es una de las industrias más golpeadas y verdaderamente urge que arranque todo lo que es entretenimiento y deporte, o más bien el entretenimiento relacionado con el deporte y el entretenimiento en general, está muy, muy golpeado. ¿Por qué es relevante? Por dos razones específicas. La primera es un tema de salud, es un tema que tiene mucho que ver tanto física como emocionalmente. Estaba viendo hace rato la ponencia de la psicóloga, qué cosa más importante. Y por el otro lado tenemos el tema justamente de las industrias en temas económicos, ¿no? Entonces es imperativo que verdaderamente le demos esta importancia de el regreso para poder seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos próximos 2 años. ¿Por qué 2 años? Lo dice Forbes Centroamérica. En lo que sale la vacuna, en lo que logramos tener acceso todos a ellos, y etcétera, pues más o menos se calcula que entre de 1 año a 2 años. Y pues bueno, entendiendo esta parte, pues justo se trata de hablar sobre la captación económica del deporte. Y esta se asocia en 3 elementos básicos. Los ingresos por evento o partido, que son las entradas que generan a la experiencia, que ese es otro tema largo y tendido. La experiencia como tal de ir, vivir, ver a tus jugadores, vivir la emoción del momento, del juego, etcétera. El otro punto a entender es los derechos de transmisión en televisoras y ahorita de streaming, que definitivamente aportan una entrada muy importante a los clubes, y patrocinadores y negocios, o más que negocios, llamémosle negociaciones, que tienen mucho que ver con la parte de los licenciamientos y las, digamos, los deals que se hacen, ¿no? Con ellos. Bueno, el tema es que después de marzo, pues muchos deportes o muchas ligas se pausaron por completo, de modo que tenemos una etapa sin el espectáculo del deporte, y esto ha golpeado de manera importante. Tenemos la Fórmula 1, la Fórmula E, la WWE, NBA, las ligas europeas de fútbol, etcétera, y no podemos dejar de mencionar Tokio 2020, ¿no? Que es inédito, han sido contadas las veces que ha sucedido y pues nos pasó. Bueno, regresar es un verdadero reto. Tendrá que ser bajo los lineamientos que ha impuesto la llamada nueva normalidad o la famosa nueva realidad. Hay gente, sobre todo en España, que están más convencidos de que es más prudente hablar de una nueva realidad. Y bueno, esto se estará dando a partir de la coordinación que tengan ustedes como asociaciones o como deporte con sus respectivas instituciones, ¿no? Es decir, federaciones u organismos superiores que se tenga que hablar y coordinar para entender cuál es la postura y cuáles son los planes de acciones que se tienen a partir de esto. Esto es muy importante porque hay que entender primero que hay una serie de lineamientos para el regreso seguro. Estos lineamientos no es que nos los estemos inventando, tienen mucho que ver con los lineamientos que da el IMSS para el regreso seguro, y justo es de lo que les vengo como a abrir un poquito el panorama. ¿Por qué? Porque si los tenemos claros, podríamos en su momento entender
cuál es el camino para este regreso al entretenimiento y al espectáculo como tal, que está muy de la mano justamente del entrenamiento también en clubs y en gimnasios. Entonces, tratemos de pensar en este doble sentido. Son 5 lineamientos básicos. En este caso en específico, yo pensando en el caso también de pensar en gimnasios y en áreas de entrenamiento y de deporte, hice junto con la empresa Lunaya, que son expertos en protección civil y en normativas de bioseguridad, para poder pensar exactamente cuáles serían las medidas o los lineamientos que deberíamos de tener para un regreso seguro. Pensémoslo en 2 sentidos. Uno, desde el punto de vista como gimnasio, como el entrenamiento en corto, y otro en el espectáculo. Y uno nos va a llevar al segundo. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos o empezamos a tener una forma correcta de manejarnos en los entrenamientos y en nuestro trabajo diario como atletas, el día que regresemos a los eventos del deporte, como entretenimiento, vamos a tener ya una especie de entendimiento de cómo manejarnos, una especie de convencionalidad. Bueno, son 5, se los digo. Medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipo de protección personal, capacitación y promoción y prevención de salud, perdón. Y bueno, vamos a platicar un poco de cada uno. Donde más me voy a detener es en esta de medidas de ingeniería. ¿Por qué? Porque es la parte que nos va a permitir la operación de estos eventos. La número 1 y a la que nos estamos acostumbrando casi todos son estas barreras físicas. ¿Cuáles son las barreras físicas? Pues cuando, por ejemplo, vamos a los supers o ahorita estamos yendo a diferentes lugares y tenemos estos acrílicos que nos están poniendo enfrente para que no exista contacto tan directo independientemente de la distancia que manejemos. Me van a decir, en deporte, ¿cómo manejamos eso? Justamente, hay que entender, por eso decía yo en un principio, entender el público y al atleta, ¿no? Entonces, estos serán de público hacia inmueble o de público hacia toda la gente que labora dentro de estos recintos donde estaremos asistiendo. Entonces, número 1, tener muy claros cuáles son las barreras físicas. Número 2, los sistemas de aire acondicionado que se manejen en los inmuebles para los eventos o para tu gimnasio o para los espacios donde entrenas son indispensables porque hay una serie de cosas que se podrían platicar al respecto. La más importante es que cuando estamos hablando de aire acondicionado tenemos que hablar de aire no circulante, sino más bien de este que entra y así como entra sale y volvemos a ingresarlo. Ya no pueden ser estos aires que antes se utilizaban, como en los coches, donde puedes poner que el mismo aire que está adentro esté circulando. Justamente ese es el que no debemos de utilizar hoy en día. Y, por supuesto, ya son otros sistemas muy complicados o más bien muy complejos que se tienen que manejar en cuanto a la estructura que se tiene en este caso. Número 2, la señalización. ¿A qué nos referimos a la señalización? No a la señalización normal o común y corriente que manejamos o más bien que estamos acostumbrados en un evento, en una plaza comercial o en un gimnasio. El clásico, ya sabes, el baño, los vestidores, etcétera. En este caso tenemos que hablar de señalización que responda al uso y a la forma correcta de estos lineamientos para estar de manera segura frente a esta pandemia. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los espacios que vayamos a abrir específicos para dejar equipo, maletas, mochilas, efectos personales, etcétera. Porque dentro de todos los lineamientos que se tendrán que revisar junto con las asociaciones y con las federaciones, por ejemplo, es si podemos ingresar al área de entrenamiento las maletas o las mochilas o las bolsas o etcétera. Y si no, pues que lo ideal es que no, está ya estipulado que lo ideal es que entres únicamente tú con tu equipo personal, pues que esté perfectamente señalizado dónde sí, dónde no, cómo sí y cómo no.
Entonces, cuando nos referimos a señalización, nos estamos refiriendo a esto. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy explicándoles ahorita, pónganle un título enorme hasta arriba que diga bioseguridad. Hay gente especializada en bioseguridad, de hecho, al ratito les voy a pasar si quieren con quien trabajamos esto, pero es gente que está totalmente especializada a trabajar y a entender estas cosas. Bueno. Número 2, comunicar riesgos e incentivar las buenas prácticas. ¿Cuáles son estas buenas prácticas? La distancia social, que es indispensable, el tapabocas, el uso de agua, jabón, toallas, ¿cómo se llaman? De estas toallas de papel desechables. No podemos darnos ahorita, no nos podemos estar dando el lujo de estar utilizando toallas de tela, ¿no? Y todo este tipo de cosas que nos permiten tener buenas prácticas. Entre esas buenas prácticas, sí, es el manejo del alcohol al 70%. Como recomendación, se hace hoy en día, sobre todo a los que nos están acompañando el día de hoy, pues hablar justamente en este tema de que no hablemos de gel antibacterial, porque estamos combatiendo contra un virus, no contra una bacteria. Sin embargo, el alcohol funciona y el hipoclorito funciona. Entonces, tratemos de hablar siempre sobre, para evitarnos problemas de, pero es que tú me dijiste que el gel antibacterial es solución de alcohol al 70% mínimo, ¿no? Entonces, son estas buenas prácticas que se manejan. Número 2, operación de aforo y desaforo con los respectivos filtros. ¿Cuáles filtros, Nuria? Pues son estos filtros justamente que nos permiten controlar quién entra y de qué manera está entrando al recinto, ya sea al gimnasio o ya sea a un espectáculo deportivo. Lo estamos viviendo, nos estamos acostumbrando ya a ellos. Ahorita vamos al súper y antes de entrar al súper nos toman la temperatura, hacen una inspección visual, no parece, pero se está haciendo una inspección visual y en algunos casos se están haciendo registros. No sé si lo han vivido, una que otra tienda o en algunas boutiques, llegas, te toman la temperatura y registran la temperatura de la persona que está entrando. A mí me ha pasado ya varias veces. Esto es algo que se tendrá que decidir en dos sentidos. Decíamos, tenemos a la gente que tenemos como, o más bien al público, entenderlo como público, y a las personas que laboran dentro de los inmuebles y en este caso a los atletas. A estos últimos dos sí habrá que llevar un estricto registro, tanto de entrada como de salida. Son parte de los lineamientos que se están manejando para las autorizaciones de IMSS y de trabajo seguro. Sin embargo, en el tema del público, a eso me refiero cuando hablo de operación de aforo y desaforo. A ver, tenemos un evento, este evento va a ser en una sala donde caben alrededor de 500 personas. Los lineamientos actuales nos están diciendo que solo podemos recibir, dependiendo del lugar, entre 30 y 50% de estas personas. Aún así estamos hablando de 250 personas, tal vez 300. Ok, verdaderamente debemos de pensar en el bien del aforo. Si nosotros nos dedicamos a tomar la temperatura y a registrar la temperatura de estas 300 o 500 personas o 250 personas, perdón, estaba pensando en 1000, vamos a hacer un cuello de botella donde definitivamente van a pasar dos cosas. A niveles operativos, que es donde me especializo básicamente, estaríamos hablando de que tendríamos una fila eterna. Y entonces aforar a toda esta gente no va a ser ni de 1 hora ni de 2 horas, sino de mucho más. Entonces, podemos optar por no registrar la temperatura de estas personas. Sin embargo, los que sí debemos de registrar, porque así lo marca los lineamientos, es de la gente que labora con nosotros y, en nuestro caso, de los atletas que están con nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento probablemente nos pudieran hacer alguna inspección por parte de Protección Civil o de las autoridades correspondientes y necesitamos poder decir si está funcionando o más bien en qué calidad estamos trabajando con nuestra gente. Bueno, muy importante platicar con Federación, platicar con todos los organismos adecuados, cuál va a ser el modo de aforo y desaforo de los inmuebles y de los recintos y cuáles van a ser los lineamientos que van a seguir para sus filtros.
Insisto, filtros nos referimos a toma de temperatura, inspección visual y etcétera. Siguiente, se recomienda dentro de estos lineamientos tener una carpa de aislamiento para los casos sospechosos que nos lleguen. ¿Qué va a pasar cuando llegan estos casos sospechosos? Número uno, esta carpa de aislamiento es justamente para poder evitar esta parte del sensacionalismo, donde, ay, esta persona viene mal, etcétera. Al final del día, desafortunadamente vivimos con una especie de morbo que no vamos a poder evitar. Y junto con este morbo también estamos viviendo una especie de discriminación que también hay que cuidar. Entonces, si manejamos esta carpa, por muy pequeña que sea, en esta podemos trabajar, si llegamos a detectar arriba de 37.5, que es lo que normalmente se maneja ya como sospechoso, bueno, pues lo canalizas y entonces ahí ya puedes hacer el seguimiento de este caso. ¿Cuáles son los seguimientos que se sugieren? Número uno, sugerir que se reporte directamente a autoridades. Estamos obligados o sugeridos a dar los datos de la localidad y decir, mira, estos son los datos, te recomendamos. Y número dos, no permitir el acceso, ahora sí que nos reservamos el derecho de admisión, y mandar a casa, ¿no? Es como una forma de decir, es mi manera de atender y de decirte cuáles son los siguientes pasos, pero ya no es mi responsabilidad que salga a partir de ahí, ¿me explico? Y bueno, incentivar constantemente esta distancia segura de 1,5 metros, idealmente de 1,8 metros. En el caso del deporte, lo ideal son 3 metros, entre 2 y 3 metros. Pero bueno, estamos hablando en este caso de públicos, ¿no? En el caso de los atletas, pues sí sería lo ideal buscar espacios muchísimo más abiertos o por lo menos más distanciados entre unos y otros para poder trabajar esto. Y entre estas medidas de ingeniería hay muchas más. Yo literalmente puse como las más importantes porque si no nos podemos aventar aquí horas y horas hablando de este tema. Pero la más importante es tener acceso y posibilidad de que haya un lavado frecuente de manos, mucho antes que tener gel antibacterial. Perdón, solución de alcohol al 70% mínimo. ¿Por qué? Porque de repente ya está pasando que la gente se siente muy tranquila utilizando el alcohol y ya. Y no, o el gel y no. La verdad es que lo que hace el cloro es un poco nada más, según tengo entendido, únicamente fijar y que no necesariamente se transporte fácilmente el virus. En cambio, el jabón y el agua verdaderamente lo que hace es eliminarlos, disolverlo y salir. Entonces, lo ideal es que si podemos tener, por ejemplo, estaciones, que ni siquiera tengamos que acudir al baño, ¿me explico? Ya se están creando unos especie de módulos donde el módulo tiene agua abajo y es como una especie de bomba, haces el bombeo y tienes agua, tienes dispensador de toallas de papel y jabón y entonces la gente se puede estar lavando constantemente las manos. Por ejemplo, es una muy buena medida para el caso de las áreas de entrenamiento y las áreas de gimnasios, ¿no? Por ejemplo. Un poco más complicado si estamos hablando, no sé, tipo un evento en un Autódromo Hermanos Rodríguez o en un Foro Sol o algo por el estilo, se complica un poco más, pero resulta también, además, en esos casos, imperativo más que haya este tipo de estaciones. Si no es posible, por lo menos sí que haya dispensadores de gel todo el tiempo o de solución con alcohol al 70. Entonces, bueno, estas medidas de ingeniería justamente van a ser las que nos van a permitir con mayor razón tener una adecuada operación en los inmuebles para el regreso al entretenimiento del deporte. Insisto, ¿por qué le estoy poniendo tanta, ¿cómo llamarle?, importancia a este regreso del entretenimiento? Porque de verdad el deporte, sí, una de sus bondades es la salud y es todo lo que se genera alrededor de esta parte de la salud emocional, física y demás, pero estamos pensando verdaderamente en un tema económico y en un tema de la industria del deporte como tal. Entonces, estas medidas de ingeniería, que yo abajo precisamente por eso les pongo protocolos operativos, son indispensables que se manejen y que se trabajen y que los platiquen lo más claro y lo mejor puesto sobre la mesa para poder seguir avanzando en el tema.
Después tenemos las medidas administrativas. ¿Cuáles son estas medidas administrativas? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando les estoy comentando? Pensemos en medidas administrativas. Protocolos, en general protocolos, documentos, formatos, comunicados, todo esta serie de cosas que se tienen que tener claras a nivel escritorio, que de repente es como un poco latoso el decir, no, bueno, pero es que yo ya sé cómo va a entrar la gente a mi gimnasio, yo ya sé cómo voy a meter a la gente al estadio. Sí, pero aún así, sobre todo en el caso de los estadios, en el caso de los gimnasios que están más establecidos y que reciben mucha gente, es de verdad muy importante que lo tengan muy, muy, muy claro de cómo es que se deben de manejar. Porque va a llegar un momento, y vamos a llegar ahorita también dentro de las etapas, en el que van a tener que hablar literalmente con las autoridades para poder funcionar o no funcionar. Y entonces estas medidas, empezando por las medidas de ingeniería, donde tienen los registros o no de sus empleados, de los atletas o de etcétera, se van a solicitar y van a tener que tener ya una especie como de departamento que se dedique única y exclusivamente a toda esta parte de desinfección y limpieza. ¿Por qué no utilizo la palabra, por cierto, de sanitización? Porque justamente esto viene de una palabra anglosajona, que es sanitize, y ya adoptamos en el slang el saniticemos absolutamente todo, pero en realidad si ustedes se meten a la RAE, pues esta palabra no existe. O sea, sanitizar no existe. Se entiende, ya es un slang. Probablemente en su momento la RAE vaya a hacer allí por ahí alguna modificación, como ya lo hizo con el cantinflear y con otras muchas. Pero por lo menos al día de hoy, la palabra correcta es desinfectar. Y bueno, justamente lo que les decía, abrir una especie de departamento, y si no de departamento, por lo menos un responsable, que se dedique única y exclusivamente a todos estos formatos y protocolos en general de las medidas administrativas que van a tener que ver con esta desinfección y manejo de usos y costumbres de seguridad. Bioseguridad, llamémosle así bioseguridad para que no nos confundamos con la seguridad común y corriente que tenemos como seguridad de un evento, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas administrativas, ¿cuáles vendrían siendo las recomendables? Insisto, son largas y tendidas, pongo las más importantes en este caso. Protocolos de trabajo y acceso, egreso, ¿no? Que es aforo y desaforo, de vestimenta, de residuos incluso, etcétera. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con esto? ¿Cómo vamos a aforar y a desaforar los lugares? Si es un gimnasio, si es un lugar de entrenamiento, pues no es tan complicado. Estamos hablando de que pues entren 2, 3, 5 personas, 10 cuando mucho, y todo funciona perfectamente. Si no, si resulta que es un evento porque ya toca la competencia, es urgente hacer un estatal, porque de verdad creo que ya en estos casos estamos hablando ya de urgencias porque se está parando literalmente todo esto. Y entonces, a ver, queremos hacer un estatal, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con cuánta gente lo vamos a recibir? ¿De qué tamaño es el inmueble? ¿Y qué necesidades tenemos para el inmueble? Y entre todas estas cosas, ¿qué protocolos vamos a manejar para el aforo y para el desaforo? ¿Cuánto tiempo vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser nuestros filtros? Etcétera. Vestimenta de la gente que va a trabajar con nosotros, que va a hacer esta recepción en el inmueble, y de los propios atletas. Manejo de residuos, súper importante. Se está manejando ahorita que el manejo de los residuos no se le llame residuos COVID, nuevamente, morbo y escandalización, ¿no? Sino más bien llamémosle residuos sanitarios, punto. Y si acaso queremos ser todavía más responsables, podemos a lo mejor poner listones o señalizaciones color rojo para que la gente que maneja estos residuos pueda saber qué tipo de manejo debe de tener. No podemos hablar, deberíamos, pero no podríamos hablar de residuos de alto riesgo porque esos ya requieren otro tipo de manejo que es incineración y ciertos manejos especiales. Entonces, bueno, en este caso, pues podemos hablar como residuos sanitarios, y en el momento que decimos residuos sanitarios, la gente ya en automático los maneja de manera adecuada, ¿no? ¿Qué otro tipo de medidas administrativas habría que tener en cuenta? Documentos de recepción de equipo de protección y temas
relacionados. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Documentos donde la gente que va a trabajar contigo en el inmueble te ponga de recibo tapabocas, recibo careta, recibo Abueral Tyvek. Me comentaban que lo ideal es Tyvek porque es la empresa que tiene verdaderamente certificación de que no atraviesa el virus, en este caso el COVID, por ejemplo. Y bueno, recibo guantes o lo que sea que se les esté dando para su propia protección. ¿Esto por qué? Porque sí hay que tener mucho cuidado en los temas de demandas, en los temas de, pues básicamente de demandas y de quejas sobre estoy o no estoy en un espacio seguro para laborar o para ingresar al entretenimiento. Formatos de registro y trazabilidad de los filtros, todo su seguimiento. Son estos formatos que les platicaba justamente en las medidas de ingeniería de qué temperatura tuvo mi trabajador o qué temperatura tuvo mi atleta a la hora de ingresar o a la hora de egresar. Y pues estos al final del día son temas administrativos que alguien deberá de llevar a cabo para poderlos tener a la mano. Después, una vez que tienes todos estos protocolos o todos estos formatos, también hay que tener claro que dentro de las medidas administrativas es evitar estas salidas de inmueble una vez que se ingresa. ¿Por qué? Porque justamente dentro de las medidas administrativas tendrás que tener una especie de protocolo que te diga cómo sí, cómo no, y de qué manera manejarlo. Por ejemplo, hay ciertos eventos donde definitivamente no hay reingresos, ¿no? O hay labores o sectores donde incluso reclutan a la gente una semana antes, se les hace la prueba, no se les permite salir y hasta no tener la prueba en positivo o en negativo, se permite ya laborar o no laborar. Son estos protocolos que les digo, tendrán que platicar de manera específica con sus organismos superiores. Y bueno, comunicados también están dentro de las medidas administrativas, que son los comunicados al personal en general, que pueden ser desde cuídate, no hagas esto, usa tapabocas y etcétera, hasta el día de mañana va a haber desinfección de tal a tal hora, el día de mañana va a haber limpieza. Como paréntesis, la sugerencia dentro de bioseguridad es limpiar y después desinfectar. De repente pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, porque limpiar es eliminar todos estos posibles vehículos, por ejemplo el polvo, que pueden fijar el virus, y desinfectar posteriormente es eliminar el virus, ¿no? Entonces también entender eso cuando tengamos nuestras instalaciones o nuestros espacios, que es algo que también hay que tener en cuenta. Bueno, después de las medidas administrativas, tenemos justo cómo es que vamos a manejar o qué tipo de equipo de protección personal vamos a manejar. Tenemos equipo para trabajadores y que deben de ser adecuados según la posición que van a utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Que, a ver, si estás dentro del inmueble y estás manejando gente y tú estás atendiendo al público y tú estás dando a lo mejor, por decir una posición, el acceso al inmueble para una competencia, no sé, de tiro, justo, pues entonces tú tendrás que tener un equipo de protección personal el más completo posible, que pueden ser de preferencia gogles o gafas. En el caso de bioseguridad se sugieren gogles solamente cuando el riesgo es sumamente alto, porque sella completamente, ¿no? Si son solamente gafas, pues es únicamente, a lo mejor pueden ser gafas o estas caretas transparentes. Cubrebocas, probablemente guantes, aunque hay mucha gente que no sugiere los guantes porque es como confiarse un poquito más y al final del día estás dándole un vehículo más a los guantes en vez de mejor tener esta buena práctica de lavado constante de manos con jabón y con agua, ¿no? Y bueno, a lo mejor necesitas un overall Tyvek, pero insisto, porque estás directamente con el público y no con una, ni con 10, ni con 15 personas, sino a lo mejor con 100, con 200, con 1000, con quien vaya a ser. Si tu posición es otra y resulta que tú solamente estás en el área de taquilla
revisando formatos y aplicación y etcétera, pues entonces a lo mejor nada más tienes 2, 3 compañeros de trabajo y no basta más que tu tapabocas, quizá una careta que quisieras utilizar y listo, ¿no? Pero eso depende de la posición de trabajo. Esto justamente incluye el siguiente punto que está aquí, pues lo que estábamos platicando, el overall Tyvek, el cubrebocas, los gogles, las gafas, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro del equipo de protección personal son los insumos de limpieza y de la desinfección constante. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que junto con esta pandemia, además de los problemas económicos que nos está generando, habrá que entender que habrá una serie de gastos adicionales, y yo no le llamaría gastos, sino más bien una especie como de inversión a la salud. Porque creo que termina saliendo mucho más caro que de pronto tengamos todo un equipo de trabajo o un equipo completo de atletas enfermos, que mejor tener claro que necesitamos hacer un rubro nuevo de presupuesto donde podamos decir, vamos a necesitar tanto tipo y tales insumos de limpieza y desinfección. Entonces, es importante tenerlo ya desde hoy muy claro en el caso de los que nos pretendemos seguir en el rubro del entretenimiento, del deporte o dando servicios de deporte. Muy importante dentro de estas etapas tenemos la capacitación. ¿A qué me refiero con capacitación? Pues justamente a que toda la gente que esté relacionados con nosotros y que tenemos en nuestras manos el manejo de toda la gente que vamos a tener alrededor, pues que sepamos perfectamente no nada más cómo cuidarnos o cómo que se cuiden ellos de manera personal, sino también tener muy claro cómo cuidar y enseñarle y decirle a la gente y comunicarle a la gente cómo es que se tienen que cuidar. Hay una línea muy delgada en este caso, en el decirle, por favor, utilice sus tapabocas y que la gente lo tome a bien y que digan, sí, claro, mi tapabocas lo necesito usar y si quiero estar aquí lo voy a utilizar y no pasa nada y entiendo tu indicación, a el, ay, ya vienes a dar lata otra vez. O no me parece, yo no quiero utilizar tapabocas, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que está este tema de no quiero usar el tapabocas porque estoy en mi derecho y etcétera. Es una realidad, el tapabocas es una necesidad, ¿no? Y no creo que no es un caso que esté a discusión. Dentro de estas capacitaciones, yo personalmente sí recomendaría el capacitar a la gente a cómo sugerir estas buenas prácticas de bioseguridad. Entonces, dentro de estas capacitaciones, yo diría que esa es una importante. Y en general, dentro de estas capacitaciones, pues las que ya son como evidentes, que son de acciones y protocolos en general. Hay varias páginas donde se pueden ya hacer estas capacitaciones. Las mismas capacitaciones que se están haciendo, que mucha gente ya las está tomando porque además ya son obligatorias, que son por parte del IMSS, donde tomas tu capacitación, tomas tu curso y al final te sale tu constancia y en muchos lugares ya es necesario obtenerlo para poder seguir trabajando. A esas capacitaciones nos estamos refiriendo. Entonces, son capacitaciones de acciones, protocolos de uso de equipo de protección, cómo es que se usa, en qué momento se usa, cuánto tiempo se desecha, cómo se desecha, etcétera. Y este manejo de estrés dentro de la nueva normalidad, que es este que les estoy comentando, donde pues no nada más se trata de dar indicaciones, sino saber dar y saber recibir estos malos roces que seguramente vamos a tener. Adicional a esto, pues también entender que la gente nos estamos volviendo un poco locos entre el encierro y el constante bombardeo de información de la época que estamos viviendo, ¿no? Que es, por eso me pareció muy interesante la plática de hace rato, porque justamente es algo que verdaderamente nos está afectando absolutamente a todos. Y luego si a esto le agregamos que el deporte se está limitando, ¿no? Por prácticas de seguridad, estamos un poco tronados. Bueno, dentro de la última etapa tenemos promoción a la salud. Esta última etapa, híjole, parecería
que es como de, ya, eso, ya, como para qué, como por qué. Y resulta que es que es como muy raro. Yo digo que debería de ir hasta arriba, o más bien como ser la primera, porque sin normatividades o sin tener en orden todas estas cosas, pues tampoco podemos seguir adelante. Sin embargo, sin las ingeniería, o más bien esta etapa de ingeniería, pues también cómo entendemos cómo operar. Me resulta un poco como este rollo de qué es primero, el huevo o la gallina. ¿A qué me refiero? Porque justamente esta etapa de promoción a la salud es la que nos hace o la que nos obliga a tener muy claro cuáles van a ser nuestras acciones y nuestros protocolos y las campañas constantes de comunicación y cuidado, prevención, el cumplimiento de las normas. Dentro de esta es la NOM 35, que se acaba de hacer obligatoria, creo que hace un año y medio tal vez, y pues tenerlas como muy en orden, ¿no? Para esto, justamente, pues se necesita tener todo un plan de trabajo y de cuidados muy completo que nos permita entender cómo es que vamos a funcionar o cómo es que vamos a trabajar para que se pueda dar este siguiente paso, que es la parte de la ingeniería, para que nos permita tener una adecuada operación. En el caso, por ejemplo, de los eventos masivos, no hay forma de que tú hagas un evento si no tienes primero un visto bueno por parte de Protección Civil, por ejemplo. En este caso va a suceder más o menos lo mismo. Si no hay un visto bueno por parte de las autoridades, pues tú no puedes hacer un evento. ¿Por qué? Porque antes nada más pensábamos en si las estructuras estaban bien o si en el inmueble estaba en condiciones adecuadas, o etcétera. Hoy también van a revisar esta parte de bioseguridad para que pueda estar más seguro el público o la gente que está acudiendo al lugar. Todas estas, me permito comentar, pasar, creo que en este momento no estamos para estar siendo egoístas con los datos. Hay empresas, en este caso, con quien desarrollamos estas etapas, que en este caso es Luna Ya, con la ingeniera Luz Elena, que precisamente me da toda esta, digamos, como abraza toda la información que se tiene sobre cómo manejar esta parte del entretenimiento y el manejo de aforos y desaforos, y conjuntándola ya con bioseguridad. Lo que pasa es que es un reto muy grande el que estamos viviendo, porque pues, es completamente nuevo y es completamente rápido la manera en la que tenemos que reaccionar para poder seguir adelante. No es tan difícil, creo yo, o más bien sí se puede. Lo único que tenemos que lograr es enfocarnos a poder agarrar y decir, vamos a poner manos a la obra y a lograr que todo esto funcione, se dé, no sé, es un tema muy delicado que de repente estamos dándole como estamos esperando que se resuelva solo. Y no va por ahí, no se trata de dejar que se resuelva. Está bien, nos quedamos en casa, ya en ese nos quedamos de casa, creo que se trata de aprender a vivir con esto. Ya no creo que se trate de escondernos del virus, sino más bien aprender a lidiar con el virus y a no trabajar, o a más bien a no estar tan expensas de este virus. No sé si me explico. En mi caso, por ejemplo, pues yo soy esgrimista. Digo soy porque creo que nunca dejas de ser esgrimista, ya tiene un rato que no lo practico, pero nunca dejas de serlo. Y tengo la vivencia personal como esgrimista de 2 academias hermanas, una en Estados Unidos, otra aquí en México. La que está aquí en México es evidentemente Esgrima México, y la de Estados Unidos es Sword Masters. Las 2 ya arrancaron y están empezando a generar torneos y están haciendo esta parte de las clases y todo esto, pero justamente ya asesorados con un equipo de bioseguridad, donde les permite de alguna manera poder reiniciar otra vez actividades y poder empezar a hacer estos torneos, incluso con un poco de público, verdaderamente con un poco de público, no muchísimo, para respetar los lineamientos de gobierno. Pero vaya, se trata de poder seguir adelante, ¿no? Y entonces, pues bueno, estos, llamémosle como reglas del juego, donde primero se capacita
que era lo que les decía, ¿no? Ahorita con las etapas, se capacita a los entrenadores, a los jueces, a los mismos padres, a los atletas, para poder agarrar y decir, vamos a funcionar de esta manera. Se hace una serie de medidas de ingeniería dentro de los lugares para poder recibirlos, como por ejemplo, desinfectar con luces UV, o estos aparatos como tipo de fumigación para desinfectar todos los días entre sesión y sesión. Ni siquiera por la mañana y en la noche y vámonos. Es entre sesión y sesión cada que cambia la gente, se hacen estas actividades de desinfección. También hay equipo de rayos UV donde se puede poner el equipo, sobre todo cuando lo tienen que manejar de manera como conjunta, y pues también se utiliza entre sesión y sesión o entre uso y uso de los atletas, ¿no? Y bueno, no nada más eso, sino que también de alguna manera pues el atleta que se vaya como acostumbrando a que si ya no está haciendo actividad física, por ejemplo en este caso de las premiaciones, ¿no? Pues con tapabocas, de verdad es algo que tendremos que como que aprender a usar y a vivir por lo menos 1 o 2 años según los expertos. Y tratar de potencializar o explotar de alguna manera todos los recursos tecnológicos, como por ejemplo, hay actividades que se pueden manejar, no sé, de manera virtual para poder trabajar con ellos. El uso de la tecnología definitivamente sí es algo que podemos explotar, que vale la pena explotar para poder trabajar en esto, ¿no? Perdón, creo que bueno, es que justo lo que les estaba tratando de explicar es esta parte de las medidas, ¿no? Haces la ingeniería, toda la parte administrativa, es más, me regreso a la diapositiva que estábamos viendo. Se hacen las ingenierías, ¿no? Que es adecuar el espacio, las medidas administrativas, el registro de tus atletas, de tus referees, de los jueces, bueno, sí, referees, jueces, de los entrenadores o de los coaches. Revisas cuál es el equipo de protección que va a utilizar cada quien según la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos a una de las entrenadoras que no requiere más que su tapabocas porque pues literalmente el caso del esgrima es un deporte muy noble porque pues no es tan de contacto físico, ¿no? Entonces no lo requiere. Probablemente si fuera otro tipo de deporte, habría que pensar en cuál es el equipo de protección más adecuado. La capacitación, que era lo que les decía, que es esta parte de la comunicación hacia padres incluso, y hacerlos entender por qué en el caso de los gimnasios, por ejemplo, pues no van a poder volver a entrar a ver a sus hijos. Pero, por ejemplo, Sword Masters lo que hizo una inversión importante y montó cámaras de manera que los papás pueden seguir desde sus dispositivos el entrenamiento de sus hijos o desde afuera del gimnasio, hay sillitas y etcétera, y entonces desde ahí lo pueden. Es como ir justamente sustituyendo, ¿no? Que es una de las medidas de bioseguridad. Cuando no puedes eliminar un riesgo, lo sustituyes. Y hacer la promoción y prevención de salud para poder constantemente estar dentro de los lineamientos y en comunicación con la gente para poder seguir fomentando que esté de la manera más adecuada, manejándose en general el espacio y el lugar, ¿no? Si nosotros logramos acostumbrarnos a entrenar y a vivir en este sentido, el día que empecemos nuevamente con el entretenimiento del deporte y el espectáculo del deporte, va a ser muchísimo más fácil entrar a un estadio, va a ser muchísimo más fácil entrar a un estatal, va a ser muchísimo más fácil ir a una competencia y poderla vivir de manera adecuada y sin miedo a qué va a pasar con tanta gente y entre comillas, tanta gente, porque si un estadio o una sala, por ejemplo, en el caso de esgrima, una sala de esgrima le caben, decía, 1000 espectadores, pues a lo mejor nada más vamos a tener 300 o 400, pero pues pensando en la pandemia es un mundo de gente y es demasiado riesgo, son 400 riesgos, focos constantes que pueden llegar a tener asintomatía y pues es una especie de riesgo, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, no nada más hablar en estos términos de evento masivo grande,
1,500, 4,000, 4,500 en México se considera masivo, sino también hablar en pequeño, porque creo que también se puede hablar de lo local a lo exponencial para poder irnos acostumbrando a manejarlos. Y bueno, decía yo ahorita el uso de la tecnología, que de verdad sí vale la pena que la estemos explotando para poder salir adelante y para poder evitar lo más posible la aglomeración de gente. Por ejemplo, si podemos lograr que los accesos, porque evidentemente habrá que pensar en estos protocolos de medidas administrativas junto con las medidas de ingeniería, de cómo vamos a permitir que solo entren 300 personas cuando antes estábamos acostumbrados a que 1,000 cabíamos, y entonces ahorita también hay que pensar en que se va a convertir en un tema pues sí, pero entonces nada más son 300, oferta-demanda, ¿me explico? De capacidad. Entonces, pues a lo mejor habrá que pensar en un protocolo o en una actividad para poder generar accesos, no sé, una especie de boletera, sin que cueste, porque a lo mejor habrá eventos que son completamente gratuitos, pero sí asegurar que tú ya tengas tu acceso y solo tú podrás entrar, ¿no? Para no tener justamente, dejo entrar 300, pero afuera se quedaron 500 que querían entrar y ya no entraron. Está en nosotros ir pensando en estas cosas y es como una especie de, ¿cómo les diré? De ir, lo que les decía, de lo local a lo exponencial. Y sí, y sí, y sí, y sí, y entonces ir avanzando en que sí y que no. Dice Mario Bayarri, en España, el director de la Liga TV Bar, que definitivamente la gente sí quiere ver las cosas en directo, ¿no? O sea, quiere vivirlas, porque les hablaba de esta parte de la experiencia del espectáculo deportivo, la experiencia de estar ahí, de vivirlo ahí. Entonces, sí es importante, pero definitivamente él menciona, por ejemplo, el caso de los esports y que hay que aprovecharlos en el caso del espectáculo como tal. Entiendo que un esport no lo podemos manejar desde el punto de vista como el deporte físico que nosotros manejamos, pero entender que las tecnologías no siempre van a estar en contra de nosotros. Y Luis Gómez, que es miembro del Consejo del Deporte Español, también justamente dice que va a haber prácticas que ya están aquí y que se van a quedar, como por ejemplo, ya hay muchas actividades que se pueden realizar desde casa y no necesariamente vivirlas en entrenamiento. En este caso, pues estoy hablando no en nuestros atletas de alto rendimiento, porque justamente pues estos sí tendrán que estar directamente en sus áreas de entrenamiento, pero en el caso, por ejemplo, de quien tiene un negocio o un gimnasio o un espacio de entrenamiento donde puede optimizar, pues ya podemos estar pensando en estas ofertas de proyectos híbridos donde podamos manejar, no sé, escalonados o alternados las sesiones de entrenamiento y de manejo del deporte. Entonces, pues bueno, utilicemos lo más posible esta parte de la tecnología para, pues, evitar durante este tiempo estos riesgos. Sin embargo, nunca, yo soy fiel exponente de que nunca vamos a lograr superar la experiencia de lo vivo, de lo presente, de lo que está. Entonces, tengo mucha fe en que la vacuna llegue pronto y que podamos tener acceso a ella lo más pronto posible. Y pues bueno, después de esto, se quedan muchas preguntas en el tintero, preguntas que hay que tener claras. No es que se puedan responder en este momento, por lo menos creo que es un tema más como de tiempo. Es muy cambiante esto. Por ejemplo, hay lineamientos en bioseguridad que la semana pasada están vigentes y esta semana se modificaron y se tienen que modificar, ¿no? Entonces, dentro de esas preguntas, pues una que me parece que es muy válida, ¿qué va a pasar con los deportes de alto contacto? ¿Cómo podemos evitar este intercambio de sudor y de saliva? Habrá que trabajarlo, habrá que ver cuáles se convierten los lineamientos que se generen a partir de las organizaciones superiores de nuestras federaciones o de nuestros deportes para que nos den indicaciones de qué va a suceder en este caso. Otra de las preguntas que yo planteo es cómo crear o con base a qué más bien, pues nuevos protocolos que nos acomoden y que nos permitan minimizar estos riesgos en las prácticas de enfrentamiento
y operación de un inmueble en el caso del entretenimiento deportivo, ¿no? No existen, no hay protocolos, digamos, no definidos, sino como avalados de manera internacional o global para decir así se debe de hacer y así se va a hacer. España ya está teniendo sus eventos, la Liga Europea ya está teniendo sus eventos, pero por ejemplo la Liga Europea ya presentó varios casos de COVID después de varios enfrentamientos. Entonces, sí hay que estar pensando en cómo es que podemos ir sumando a estos protocolos, ¿no? Para poder ir pudiendo jugar poco a poco en el campo del espectáculo deportivo. Y finalmente, muy importante, creo que una de las preguntas que se hace la maestra Patricia de la UNAM es cómo no convertir al atleta en un vehículo constante de contagio hacia alrededor de la gente que tiene el alrededor, ¿no? Dice la maestra Patricia, México consume deportes, pero desafortunadamente no consume normatividad, ¿no? Que es la parte donde les digo, habrá que capacitarnos para ver cómo lograr que se sigan estas normatividades para poder seguir consumiendo, ya sea el entretenimiento como tal, así, no sé, conciertos, eventos, etcétera, o un Super Bowl, o un espectáculo de lucha libre, o una Fórmula 1, no sé, hay que pensar en esto y supongo que se van a estar dando poco a poco y no va a quedar más que en la clásica maravillosa fórmula de la prueba y error. Entonces, afortunadamente el error en este caso pues son costos bastante altos, ¿no? Y pues bueno, en general, en cuanto a esta nueva normalidad o nueva realidad que estamos viviendo, pues se tendrá que ir respondiendo estas preguntas y todo en el marco de estos lineamientos de regreso seguro, que lo que yo recomiendo es estos lineamientos, pues tratemos de adecuarlos a los espacios de entrenamiento y de espectáculo del deporte al que nos estemos enfrentando, porque además creo que va a ser muy individual y muy particular para cada quien de manera personal, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí, mientras no sean preguntas como las que acabo de poner ahorita, que no tienen como mucha respuesta, pues quedo a la orden de ustedes. No sé si tengan como incluso comentarios o sugerencias, porque creo que aquí estamos todos para sumar, no nada más para decir aquí sí y aquí no. Pues quedo de ustedes. Muchas gracias. Fernando, no sé si haya por ahí algo que quieras tú complementar. Sí, Nuria, primero que nada, me permito ser un poquito informal, hablarte de tú. Creo que estás en mute. No, de hecho no. Ahora sí me escuchas, porque según yo no. ¿Alguien más me escucha? No te escucho. Tú sí me escuchas. Yo te escucho, Fer. Sí, o me aventé toda esta plática sin escucharme. ¿Sí me escuchas, Fernando? ¿Tú me escuchas, Nuria? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Ok. A ver si... Nuria, a ver, no sé si Nuria nos escucha, si no, déjenme le escribo. ¿Ya me escuchas ahora sí? Ya te escuché. Sí. Ya, ok. Creo que era yo. Bueno, me permito ser un poquito informal primero porque... Y saludarte, me da mucho gusto volverte a ver, porque tiene un ratote que pasó que compartíamos bodega ahí en la universidad, tú dando tus clases de esgrima, yo dando mis talleres de golf, entonces me da mucho gusto verte otra vez. Gracias. Y mira, tenemos unas preguntas por parte de nuestra audiencia, más o menos ya tocaste el tema de algunas, pero vamos a darle el gusto. Mira, es María Alejandra Villegas Palacios. Nos dice, hay muchos deportistas que durante el entrenamiento escupen continuamente. ¿Qué seguimiento debemos de dar? Son estos temas justamente de las buenas prácticas. O sea, va a ser un camino largo y tendido en este tema de tratar, entiendo que con escupir se refiere a escupir de manera intencional, ¿no? Que estamos acostumbrados, bueno, yo no, pero sí sé que muchos compañeros, porque pues también es una necesidad, o sea, yo lo entiendo. Va a ser parte de esta comunicación y formación de las buenas prácticas, donde poco a poco les tengamos que decir, acostúmbrate a manejar a lo mejor un pañuelo de tela o Kleenex contigo siempre, o etcétera, para poder
fomentar justamente estas buenas prácticas. Estamos viviendo un momento muy complicado donde los que somos mayores, a ver, vaya. Sí, bueno, es que yo tengo 40 años, ¿no? Entonces, no me siento tan mayor, pero sí. Y entender que estamos, por lo menos yo, por ejemplo, tengo 40 años haciendo todo igual. Entonces, claro, simplemente el otro día me tocó ir a una tienda departamental y había uno de estos muros que cambian de colores las lentejuelas. Y yo muy tontamente como niña chiquita agarro y le digo, ¡ay, mira qué padre! Y agarro y le pico, ¿no? Y mi esposa así de, ¿sí sabes toda la gente? ¿Cuánta gente ha tocado eso? Y ya fui a correr a buscar gel. Son prácticas que no estamos acostumbrados a vivir. Mucha gente se preocupa mucho por los niños. De verdad, los niños, sobre todo los más pequeños, simple y sencillamente van a aprender a vivir así. Los que nos va a costar mucho trabajo somos nosotros, los que ya tenemos muy malos hábitos. Así estamos de acuerdo. Mira, Jorge Cañares te pregunta, en el caso de que los atletas necesiten entrar con su maleta de entrenamiento y hacer uso de locker o un espacio por el uso de guantes, vendas, etcétera, ¿qué recomiendas para asegurar su entrada de manera segura, tanto para ellos y los demás? ¿Rociar su maleta con algún sanitizante antes de entrar podría ser una alternativa? Pienso que sí. El alcohol nunca va a fallar, ¿sí? De repente nos venden, y también hablo por la economía de todos, ahorita estamos en unos momentos muy difíciles económicos, entonces, de verdad creo que si nos empezamos a hacer de estas buenas prácticas y buenos hábitos y buenas costumbres, de tener tu rociador con 70% de alcohol y 30% de agua, y te acostumbras a todo el tiempo estarlo rociando, ni siquiera necesitas un químico especial. Sobre todo, ¿por qué? Porque de repente sucede que nos venden estos líquidos químicos maravillosos que a lo mejor ni siquiera lo son. Perdón, yo soy muy desconfiada de la vida. Entonces, creo que lo ideal es que te compras tu litro de alcohol, te haces tus rociadores y sí, nuevamente, fomentar prácticas. Ok, y tú como inmueble, creo que debes de tener en este departamento de, práctica, sanitización no, desinfección, pues tener a una persona, así como tu guardia de seguridad, por ejemplo, que te dice no pases al tatami con zapatos, pues lo mismo, ¿no? No te he visto que desinfectes tu equipo, hasta que no desinfectes no pases, ¿no? O yo tengo ahí ya para proporcionarte. Bien, perfecto. Tengo de Danitza Arroyo González. Doctora, en un equipo de fútbol, para que no existiera una aglomeración en el gimnasio, ¿lo mejor sería dividir al equipo en grupos o sería mejor solo entrenamiento físico en el campo? Fíjate que en ese caso, si me permiten la sugerencia, y gracias por la pregunta, justamente yo lo que haría es separar el entrenamiento, el que es específico, ¿no? O sea, 5 personas nada más o 4 personas nada más en este espacio vamos a trabajar esto, y a lo mejor, lo que decía yo, escalonados. A tal hora veo a otras personas y trabajo con esas otras personas, y solamente después, y a lo mejor con ciertas medidas, pues ya trabajemos todos en aire libre, ¿no? Y todo lo que es en espacio cerrado, pues sí hacerlo en pequeñas. Por ejemplo, Esgrima México y Sword Masters está haciendo esto. Literal, antes tenía un grupo de 10, 15 personas, y hoy solamente es de 2 en 2 o de 4 en 4 por mucho. Bien, y para cerrar, Guillermo Salazar te pregunta que si cada deporte tendrá sus propios protocolos, dependiendo también de lo masivo de los espectadores y el transporte de los deportistas de casa a su lugar de entrenamiento. Él habla en específico del caso del fútbol americano nacional. Y yo me gustaría agregar a esta misma pregunta, para cerrar, ¿qué opinión te merece el protocolo que se está siguiendo en Liga MX? ¿No? Que así de constantes que son los goles y los resultados de los partidos, están siendo también los que dan positivo. En el caso de Nahuel Guzmán, por ejemplo, que lleva 5 pruebas seguidas. Entonces, ¿cómo ves lo de los protocolos dependiendo del deporte?
Sí, definitivamente. Por eso insisto tanto en, ya existen estos lineamientos de seguridad o de bioseguridad. Y aún así, se tendrán que ir adecuando según el deporte, según la disciplina, según las necesidades del deporte. Por eso decía que es como muy particular. Cada quien vamos entendiendo. Yo entiendo perfecto esgrima, por ejemplo, y tú entiendes perfecto golf. Y yo no necesariamente puedo venir a decirte, mira, golf debe de manejarse así, porque es muy distinto. Y por supuesto no puedo ir y decirle a un equipo, no un equipo, sino más bien a la selección de judo, cómo manejarse, porque ellos sabrán exactamente. Lo que sí recomendaría yo mucho, y por eso pasaba o daba yo el contacto, si alguien lo quiere y no lo alcanzó a copiar, nada más me dice y se los volvemos a poner, de esta, con la ingeniera Luz y con este Jorge, porque, a ver, yo soy experta en mi disciplina, pero tú eres experto en bioseguridad. Sentémonos a la mesa y generemos nuestros propios lineamientos para que podamos funcionar de la manera más sana y adecuada. O sea, creo que es lo que yo sugeriría, de verdad. El que se aprende y el que se sabe asesorar de la gente adecuada, somos los que vamos a salir adelante. Nos llegó otra pregunta, Brian Belmontes. ¿Qué precauciones se toman al usar desinfectantes con rayos UV, ya que estos pueden dañar la piel? Lo que pasa es que estos rayos UV no se deben de utilizar en la gente. Se utilizan en el equipo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, decía yo, entre sesión y sesión, sale un grupo de sesión, prendes rayos UV, dices, en tanto tiempo, o sea, también vas a tener que hacer una especie como de escalonamiento y de schedule, como de agenda, horario, para poder decir, en tanto tiempo desinfecto el espacio, en tanto tiempo puedo entrar, doy clase y vuelvo a desinfectar, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también, decía yo, estos espacios especiales con filtros UV, o más bien con luces UV, para desinfectar única y exclusivamente el equipo. Pero tú no, porque pues, o sea, a ver, al rato nos va a dar cáncer, pero no nos vamos a morir de COVID. Perfecto. Y ya nada más para cerrar, desde tu punto de vista ahorita de expertise que traes en esta onda de protocolos no voy a decir sanitización porque me vas a regañar, pero estos No, protocolos, cada quien es libre, pero recomiendo. ¿qué opinión te merece este contraste que hay, por ejemplo, la NBA con su burbuja, donde guarda todos los equipos en un lugar, en Orlando en este caso, y todos juegan y nadie sale y todos siguen el protocolo y no ha habido ni un solo caso? A diferencia de la NFL que arranca la próxima semana y que te dicen vamos a tener aficionados en algunos de los estadios, vamos a estar viajando. ¿A qué crees que se deba que haya tanta discrepancia cuando ya se probó la burbuja y sabemos que funciona? ¿Por qué otras ligas dicen, Nel, no, nosotros eso no, que se infecte? ¿Sabes qué creo que es? Son temas económicos. Estoy casi segura. Y pues finalmente son decisiones por parte de la gente que está en las cabezas, ¿no? Y sí creo que en gran medida son temas económicos donde es que todas las industrias están bien golpeadas y se necesita reiniciar, pero no podemos hacerlo como el idóneo, porque si lo hago como el idóneo, entonces no reinicio. ¿Sí me explico? O sea, tampoco quiero decir que les vale 2 cacahuates, seguramente no les vale. Pero o arranco así o probablemente nunca arranco. Creo que es por ahí, ¿no? O sea, de verdad no quisiera, o no, más bien yo no me atrevería a decir, es que les vale. A mucha gente sí, seguramente, pero estoy segura que a estos niveles no. Porque, insisto, es un poco como la seguridad. La seguridad, no bioseguridad, la seguridad en tema de eventos masivos y todo esto, es un tema de percepción, por eso nadie le ponemos tanta atención, ¿no? O sea, de repente decimos, oye, tener una ambulancia fuera del evento te cuesta 8,000 pesos. Ay, no, está carísimo. Si la necesitamos, le hablamos al 911. Son 8,000 pesos que a lo mejor no vamos a ver utilizados. Ajá, y entonces lo dejamos de lado. La seguridad es un tema de percepción. Entonces yo no me siento segura porque sé que no hay una ambulancia. Y el problema con la seguridad, y esto sí traduzcámoslo igual a bioseguridad hoy en día, es que cuando no la hay, cuando llega a suceder algo es incosteable, ¿no? O sea, es que como no había tanta seguridad, se murió una persona en una de las vallas.
es incosteable la vida de todo el mundo, porque es hijo de alguien, padre de alguien, ¿sí me explicó? Y a lo mejor te costaba 8,000 pesos tener una ambulancia en la puerta y que lo atendieran de inmediato y lo llevaran de inmediato. Pero eran 8,000 pesos que pues, a lo mejor ni los usamos. Nada más que cuando se necesitan, es incosteable. Entonces pasa aquí lo mismo, ¿no? Desafortunadamente estamos muy golpeados, creo que son las industrias más golpeadas, la del entretenimiento en general, como cine, espectáculos, etcétera, y la del deporte y el entretenimiento del deporte, porque es muy curioso, es una necesidad biológica el esparcirse, el entretenerse, el esparcirse, sin embargo, no se entiende como una necesidad esencial. Entonces, espérense tantito, ya sé que es importante que te diviertas, pero no te puedo permitir que te diviertas porque estamos en un problema grave. Es un bemol muy raro. Pues, Nuria, te agradecemos muchísimo tu tiempo, No, al tu contrario. expertise, ¿no? La información que nos das, sin duda tiene mucho uso ahorita y por un ratote más. Creo que la mayoría de aquí pensamos como tú, tenemos fe de que la vacuna llegue lo más pronto posible y podamos retomar la normalidad. Y creo que somos varios los que estamos tristes porque no hay campeonatos, porque no hay torneos, y pues si a eso le sumamos que en México, como tú dices, y lo decías del deporte, pero yo creo que es en general, no hay mucha normatividad, no nos gusta seguir las reglas, pues esta cosa puede durar un poquito de más, ¿no? Pero me dio mucho gusto verte, te agradecemos el haber estado aquí con nosotros en el foro y compartir tu conocimiento, y le cedo la palabra a nuestro presidente, Ferdinando Leal, para que dé tu reconocimiento. Muchísimas gracias. El gusto ha sido mío y el honor también, de verdad. Aprovecho el momento para agradecer muchísimo la oportunidad de platicar un poco sobre el tema y a ti por tu acompañamiento en esta plática. De verdad, muchas gracias. Y igual no sabes el gusto que me dio saber que estabas por aquí. Muy buenas noches, doctora Nuria. Pues agradeciéndoles su participación en este primer foro. No cabe duda que estos son tiempos difíciles, tiempos nuevos, donde tenemos nosotros que implementar las medidas necesarias para poder regresar a una nueva normalidad, ¿no? Todos los comentarios o tips que usted nos ha aportado en este foro, esperamos llevarlos a cabo en nuestras prácticas de tiro, especialmente nosotros con la Asociación de Tiro, y varios de los puntos creo que los podemos adoptar a la hora de llevar a cabo el campeonato nacional. Esperamos, bueno, vamos a hacer todo lo posible por hacérselos llegar a la federación y le agradecemos nuevamente su participación. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Extendemos el siguiente reconocimiento a nombre de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo por haber participado en el primer foro virtual de TIDE, los elementos psicológicos para el emprendimiento deportivo en la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedó a la orden. Siempre podemos sumar todo lo que se pueda, incluso con la gente que tuve el honor de poder platicarles. Están mis contactos, por aquí los puse. Quedo a la orden de verdad también. Se trata de sumar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Nuria. Si nos haces favor de poner ya lo vimos ahí en pantalla, pero por cualquier cosa lo puedes poner en el chat, por sí, favor, claro. Tus redes y demás, por si alguien más se quedaban con alguna pregunta o necesitan asesoría. Muchísimas gracias. Espero verte pronto en vivo, no por pantallita. Queremos platicar un poquito más. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, con esta última muy informativa y aplicable plática, cerramos la sesión del día viernes, ¿no? No sé si el licenciado Fernando quiera decir unas palabras antes de dar cierre. Pues agradecerles a todos nuestros espectadores por su participación, a todos los panelistas. La verdad estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido con este primer foro y muy motivados para seguir organizando en un futuro nuevas actividades y reiterarles nuestro compromiso para seguir trabajando para todos los deportistas en la disciplina de tiro deportivo y el deporte en general. Muchas gracias, Fernando, por tu participación y por tu apoyo. Excelente trabajo. Muchas gracias. Le agradezco, señor presidente, un orgullo, un honor estar aquí con ustedes. Y gracias por acompañarnos a todos. El día de mañana arrancamos en punto de las 10
las 10 horas. Nos vemos por acá para la segunda jornada. Síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook e en Instagram como @aitide_ac. @aitide_ac. Ahí estamos en redes sociales. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Gracias.